24 Noche. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. 1 de la madrugada con 2 minutos comenzamos esta edición de 24 Noche aquí en las pantallas de TVN y Canal 24 Horas. La Moneda defendió la exclusión de Israel en la Feria Internacional del Aire y el Espacio, asegurando que los derechos humanos están en el primer eslabón de la escala de prioridades. Desde la embajada israelí aseguraron que la decisión no sorprende y evalúan retirar a su agregado militar, una figura clave para la realización de proyectos en materia de defensa en nuestro país. No me sorprendió, hay una doctrina negativa. El primer perjudicado es FIDAE mismo. No hay contacto con el gobierno desde el 7 de octubre por decisión del gobierno o Cancillería de Chile. Molestia evidente el representante de Israel en nuestro país, que aseguró que desde hace 5 meses no tiene contacto con La Moneda. Una historia marcada por desencuentros desde que comenzó la administración Boric, porque a su juicio han mostrado solo gestos negativos. El último, la decisión de excluir a empresas israelíes de la Feria Aeroespacial FIDAE 2024, conocida únicamente a través de un escueto comunicado publicado en las redes sociales del Ministerio de Defensa este martes. Como para tango necesita dos y si Chile no está interesado no podemos llevarlo a cabo. Nosotros sí estamos dispuestos de avanzar el diálogo con Chile. Primero tener un diálogo. Crítico ha sido el ejecutivo a la ofensiva israelí calificada de desmedida luego del ataque de Hamas en octubre de 2023. Así, la determinación, señalan desde La Moneda, es consecuente con la postura manifestada en varias ocasiones. En la embajada nos sorprendió la acción tomada por el presidente Boric y en Israel analizan retirar a su agregado militar en Chile. No tiene sentido tener un agregado militar, que es un recurso costoso, importante en un país que no quiere dialogar con un país o no quiere que participe en un evento como FIDAE. Entendemos que tiene muchas consecuencias, pero en la escala de las prioridades los derechos humanos es el primer eslabón. Y cuando hay información de que están sucediendo cosas tan atroces como las que han sucedido en ese sector, las que han sucedido en Gaza en el último tiempo, es necesario a veces tomar esas decisiones difíciles. Eventual salida que podría concretarse durante las próximas semanas. La situación preocupa en ciertos sectores porque dicha ausencia podría complicar el mantenimiento y modernización de muchos proyectos en desarrollo, más cuando se trata del proveedor más importante del país en materia de defensa. Yo creo que el presidente Boric ha cometido un error grave. Una vez más, un gustito innecesario por hacer un punto quizás más ideológico y de la importación de un conflicto que no debiera ser importado a nuestro país. Estas son decisiones de gobierno a alto nivel y siempre traen consecuencias. ¿Qué decisiones tome el Estado de Israel? Él está en su autonomía plantearlo. La decisión se suma a una serie de desencuentros entre el embajador y la administración Boric. El primero, en septiembre de 2022, cuando el mandatario se negó a recibirlo en la ceremonia de presentación de cartas credenciales. Más tarde, el diplomático manifestó sus discrepancias con el canciller Alberto Van Claveren tras desatarse el conflicto en Medio Oriente y desde su llegada en julio de 2022. Asegura que no han existido nuevos proyectos entre Israel y el mundo público. Un nuevo episodio que reabre el debate político. Hago un llamado al presidente de la República a reconsiderar esta situación que nos parece francamente insólita. Es un acto de dignidad, porque señala que los dineros no todo lo compra. Y nos parece macabro e inaceptable que Israel exhibiera en la FIDAE los aviones y las bombas que hoy día lanza indiscriminadamente en Gaza. El gobierno descartó revertir la decisión frente a una ausencia que sería la segunda marginación de un país de la FIDAE, luego que en 2022 el gobierno de Sebastián Piñera hiciera lo mismo con Rusia tras la invasión a Ucrania. Y nos vamos de inmediato a las calles de Santiago, vamos a cambiar de tema, vamos a revisar junto a Francisco Chaparro, a quien ya vemos en pantalla las noticias policiales de estas últimas horas. ¿Cómo está, Francisco? Buenas noches. Muy buenas noches, Marco. Así es, vamos de inmediato a revisar lo que ocurre en la comuna de Ñuñoa, porque una extensa persecución policial terminó con 2 personas detenidas. Todo esto por múltiples denuncias por el robo de celulares en el sector de la autopista Américo Vespucio, ya que estos delincuentes aprovechaban que se generaba congestión vehicular para quitarle los distintos celulares a los conductores que iban con la ventana abajo, y esto fue advertido por distintas cámaras de vigilancia, por lo que personal policial llega hasta este lugar y logran
en ese punto la detención de una de las personas. Sin embargo, un segundo involucrado logró escapar en un vehículo y en el sector de Doble Almeida trató de atropellar a uno de los funcionarios policiales, por lo que su compañero hizo uso de su arma de servicio en al menos 9 oportunidades para poder repeler este ataque, y es entonces que se inicia también todo este seguimiento controlado, finalizando en el sector de la comuna de Renca cuando este delincuente pierde el control de su vehículo y termina impactando contra un grifo y también contra un árbol, los cuales quedaron completamente destruidos, y se logra en ese punto la detención de esta segunda persona. Se logra tomar también la identidad de ambos involucrados y se establece que ambos son de nacionalidad colombiana, y durante el transcurso de este jueves serán puestos a disposición de la justicia para que se realice su segundo control de detención. Cabe destacar que ninguna civil y tampoco de los funcionarios policiales resultaron lesionados durante todo este procedimiento. Carabineros entregó mayores antecedentes al respecto. Pasemos a revisar esas declaraciones. En ese minuto que uno de los carabineros trata de fiscalizar este vehículo y el conductor intenta atropellarlo, por lo tanto el carabinero hace uso de su arma de servicio, disparando en 9 oportunidades. No hay personas lesionadas, no hay civiles lesionados, el carabinero tampoco está lesionado. Los 2 detenidos son mayores de edad, ambos son de nacionalidad colombiana. Uno de ellos está al parecer indocumentado y con ingreso legal al país. Estamos verificando si tienen o no antecedentes penales, y todo el procedimiento se está llevando en este momento a cabo en la 18 Comisaría de Ñuñoa. Vamos a cambiar de tema, nos trasladamos hasta la comuna de Quinta Normal, donde distintos vecinos dieron aviso luego de ver un cuerpo en la ladera del río Mapocho. Todo esto por el sector de la costanera, a la altura de la salida a Palmaceda, justo a un costado de lo que es el Parque de la Familia, cuando distintas personas estaban caminando por esta zona y se percatan de una figura extraña entre medio de las aguas del río, por lo que de inmediato dan aviso a personal de Carabineros, y cuando se percatan que se trataba de un cuerpo, también se coordina junto a personal de bomberos el rescate de estos restos para poder así comenzar también con todas las diligencias correspondientes para saber qué es lo que ocurrió, cómo es que llegó este cuerpo a este lugar y si es que hubo intervención de terceras personas, y son distintas diligencias que están a cargo por parte de personal de la Bocar en conjunto con el OSNB de Carabineros, ya que el cuerpo presentaba distintos golpes, pero aparentemente sería por las rocas que hay dentro del río y que habría recorrido un gran trayecto golpeándose en distintos puntos de su cuerpo. Personal policial se refirió a lo ocurrido. Pasemos a revisar esas declaraciones. A nivel de 133 se recibió una llamada anónima indicando que al parecer al interior del río Mapocho se encontraría una persona. Interior del río Mapocho, a la altura del Parque de la Familia, de acá en la comuna de Quinta Normal. Personal de bomberos de rescate procedió a la extracción del cuerpo. Se pudo corroborar que sería un masculino de 30 años aproximadamente, el cual se mantenía a dorso desnudo. A primera vista no se aprecian lesiones de terceras personas, pero esto tiene que ser descartado por personal de la Bocar, quienes van a trabajar en el sitio del suceso. Una vez rescatado el cuerpo, son distintos trabajos que tienen que realizar los equipos especializados para saber si hubo o no intervención de terceras personas, aunque en primera instancia todo apuntaría a que esta persona habría caído al lecho del río y que fue arrastrado por la corriente hasta finalmente perder la vida producto de múltiples golpes en distintas zonas de su cuerpo, y que todo deberá ser dilucidado por parte de personal policial. Marco. Francisco Chaparro, muchas gracias por este contacto. Quedamos atentos a cualquier actualización. Que estés bien. Y vamos a cambiar de tema porque este miércoles se realizó el homenaje al expresidente Sebastián Piñera a un mes de su fallecimiento. Cerca de 800 personas asistieron a esta ceremonia. Vamos con Ignacia Jiménez, que nos va a contar los detalles. Ignacia, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Este homenaje a un mes de la muerte del expresidente Sebastián Piñera, marcado por un compromiso final firmado por todos los partidos de Chile Vamos, demócratas y amarillos, que se hicieron presentes acá, incluso con un llamado de la ex primera dama Cecilia Morel a esta unidad. Todos recalcaban que el principal legado del expresidente Sebastián Piñera era justamente la búsqueda de unidad, de acuerdos, y que eso es lo que tienen que ir de aquí en más los partidos de la oposición.
oposición. Un discurso de Cecilia Morel marcado por el agradecimiento a todos los que se hicieron presentes en las jornadas del funeral del expresidente Sebastián Piñera, también marcada por un agradecimiento a los partidos políticos de Chile Vamos y también a sus ex colaboradores, a los ministros que dicen ayudaron a construir este legado que pretenden extender de aquí en adelante. Escuchemos las palabras de la ex primera dama. Ese amor por Chile, como ya lo han dicho, fue el motor que lo impulsó a dedicar hasta el último día de su vida al servicio público. Trabajó con la gran misión de mejorar la calidad de vida de sus compatriotas y construir un país más justo, próspero, con más derechos y oportunidades para todos y siempre. Pero siempre, siempre, para él había un concepto fundamental que no solo él lo encarnaba en su vida, siempre respetó la libertad esencial de todas las personas. Un homenaje marcado por la presencia de distintos dirigentes políticos y figuras de la coalición de Chile Vamos, como la alcaldesa Evelyn Matei. Dijo que hoy día no era el momento para hablar de política, sino para recordar a la figura del expresidente Sebastián Piñera, descartando así hablar durante esta jornada de una eventual candidatura presidencial, que es lo que se ha hablado desde las últimas semanas y ya incluso desde el año pasado. Un llamado, eso sí, unas declaraciones, marcadas, eso sí, por el llamado a la unidad, al trabajo, pensando justamente en las próximas elecciones municipales y también presidenciales que explicitaron los presidentes de los distintos partidos de Chile Vamos en su discurso. ¿Cómo fueron esas declaraciones? Revisémoslas. Me alegra enormemente que se haya organizado todo esto porque nos permite volver a encontrarnos, a recordarlo, a quererlo, a reírnos juntos. Yo hoy día estoy nomás acá por el presidente, por la persona, por la figura. Nos hemos preguntado qué podemos hacer para honrar el legado del expresidente Sebastián Piñera. Noto 3 desafíos muy importantes que me interesa recalcar. Y el primero es la unidad. El segundo mandato es la seguridad. Nuestro querido país no puede seguir como está en esta área. Y el último mandato es el que tiene que mover a todos los que nos dedicamos a la política. Yo creo que lo reflejaba firmemente el presidente Piñera y es el amor a Chile. Y formó este valioso capital humano interesado en el servicio público, capaz de grandes logros como los podemos ver hoy y que realmente esperamos ver en las listas municipales y parlamentarias. Es momento de reflexionar y trabajar arduamente para sentar las bases del futuro del país, tal como él anhelaba en sus últimos meses. Debemos salir de nuestras trincheras, ser capaces de convocar acuerdos y, sobre todo, ser capaces de convocar mayorías. Más de 800 personas presentes acá en la sede del Congreso en Santiago, una actividad que se tuvo que hacer en los jardines porque era una alta convocatoria la que se había realizado por parte de los partidos de Chile Vamos, otras 800 y un poco más conectadas de manera virtual a través de las transmisiones que se estaban dando por las redes sociales de los distintos partidos políticos, todo marcado por este discurso, yo les decía, de todos los dirigentes que hablaron en este encuentro, en este homenaje al expresidente Sebastián Piñera, buscando la unidad de Chile Vamos, de la oposición, pensando también en los desafíos electorales y de plasmar ese legado, todos decían, ese tan ansiado trabajo colaborativo que el exmandatario estaba buscando en el último tiempo de todos los partidos de la oposición y que hay que ver cómo siguen de aquí en adelante con este homenaje que ha marcado también un hito de buscar esa unidad, decían los distintos dirigentes, que vamos a ver cómo se va a desarrollar en las próximas semanas y en los próximos meses de cara a las elecciones municipales, que son las que vienen de ahora en adelante. Gracias, Ignacia, por este contacto. Que estés bien. Buenas noches. Y sobre este mismo tema conversó hace algunos minutos Matías del Río con la exministra Carla Rubilar, exministra también de las administraciones del expresidente Sebastián Piñera, sobre el homenaje en el que participó también la exministra, también sobre diversos temas del acontecer político, la actualidad política, lo revelado también por las encuestas, lo mencionaba ahí nuestra compañera Ignacia Jiménez. Vamos a revisar parte de esa conversación. Carla, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Matías. Muchas gracias por la invitación. Bueno, me imagino que la carga emocional, además del compromiso político que ustedes tienen con ese proyecto, la carga emocional es fuerte porque lo que ocurrió en febrero, donde la gente suele estar dispersa, cada uno en sus vacaciones. Es verdad. Y no se habían visto, no se habían saludado. Yo vi imágenes que transmitía Canal 24 y era abrazo. Toda la gente se andaba abrazando porque los afectos a veces no se ven en la política. Hoy día se veían muchos afectos. ¿Por qué no nos cuenta qué ocurrió allí?
Sí, y efectivamente fue una vez más que el presidente nos reencuentra. Eso lo hacía él de forma bien habitual y una vez más en memoria de él nos unimos, nos encontramos y nos abrazamos. Y muchos de nosotros nos habíamos visto en el funeral, pero otras personas no pudieron estar. Claro. Y sin lugar a dudas, esas personas que nos tocó a muchos abrazar hoy día, nos decían hoy día puede estar. Voy a poner el ejemplo de una subsecretaria que no había podido estar en el funeral y que hoy día me abrazó profusamente y me dijo, hoy día sí estoy. Y claro, y es una forma de representar lo que era el presidente, que generaba mucho equipo. Él trataba mucho de que uno tuviera camaradería, de que se llevara bien. Si había en algún momento dentro de los gabinetes alguna dificultad, alguna roce de algún tipo, como son las relaciones humanas, él siempre trataba de subsanarlo, de arreglarlo, y yo creo que eso nos dio una impronta. Y hoy día, obviamente, había una carga emocional mayor y también una expectativa, porque todos sabíamos que iba a hablar Cecilia Morel. Y estábamos todos esperando no solamente el discurso de los presidentes de los partidos, sino un poco ver cómo estaba Cecilia, que nos había dado una muestra durante el funeral de su dignidad, de su impronta, pero no había hablado en esa oportunidad, había hablado Manena, su hija. Entonces había una expectativa ahí de lo que iba a hacer la primera dama y fue bien impresionante eso. ¿Y hay expectativa de que algún miembro de la familia del presidente Piñera ingrese activamente en la política? Mire, la verdad... Hoy día, porque esto era un acto político, sí, pero mezclado con algo familiar. Entonces uno decía, bueno, ¿por qué esta mezcla en los dos ámbitos? ¿Será porque alguno va a dar el salto? ¿Va a anunciar? ¿Se le sondea? Cuéntenos. No, la verdad, Matías, yo creo que esto, como era un homenaje al presidente Piñera, todo lo que se logró, todo lo que se construyó en los dos gobiernos del presidente Piñera fue gracias a un apoyo familiar muy importante de Cecilia y de sus hijos, y un sostén emocional muy fuerte de sus nietos. Entonces, cualquier homenaje que pretendiera reconstruir la vida del presidente tenía que ser con la presencia de su familia. Más allá de que, sin lugar a duda, pensar en que Cecilia Morel podría, entre comillas, no estar presente o no seguir siendo un referente muy importante como lo fue como primera dama, porque ella nunca fue un apéndice del presidente. Ella siempre tuvo agenda personal, ella tuvo metas que cumplir, proyectos que sacar adelante. Siempre va a estar la expectativa de que ella nos acompañe, obviamente, en algunos momentos, pero no hablo desde el punto de vista electoral, sino de que el sueño que estamos construyendo. ¿Por qué no? Porque tenemos muchas dinastías familiares políticas, muchas, podríamos nombrar 5, 6, donde hijos, padres o madres o hijas, en fin, sí siguen los pasos pues, de sus antecesores. Y aquí hay una de los 4 hijos del presidente, una que trabajó con el presidente, creo que tenía oficina en La Moneda un tiempo. En el primer mandato. Magdalena, entiendo. Sí. Ella pudiera ser, y muchos decían, y a lo mejor ustedes la ven entusiasmada, ven que va a haber un heredero de apellido Piñera en las filas de sus partidos. Mire, yo la verdad lo que veo, esta es una familia que está enfrentando una pérdida muy reciente, sí, con mucho dolor. No los veo a ninguno de ellos como preocupados de finalmente si van a ingresar o no a un legado político. Usted tiene razón, el día de mañana quizás las circunstancias cambien, cada uno de ellos... No hay nada conversado. Pero no hay nada conversado, no hay nada afinado. No hay señales de... No hay señales, solo hay señales de querer hacernos sentir de la valoración que ellos como familia también tuvieron de nosotros como colaboradores. Eso yo creo que fue lo que hoy día representó Cecilia Morel y la presencia de sus hijos en este evento. Yo circunstancialmente me tocó hacerle la última entrevista que dio el presidente Piñera en Radio Una Luna. gran entrevista encontré yo. Fue muy larga, de muchos temas, el 17 de enero. Muy cómodo. Estaba, claro, yo también lo vi muy activo. Siempre tuve la sensación de que no había muerto un ex político, sino un político activo. Y una de las cosas que, conversando con el resto de los compañeros ahí en la radio, que nos quedó dando vueltas a todo, es que, no era la idea, pero si dejó un encargo a ustedes, es la unión. Sí. Lo que más me marcó a mí esa entrevista fue cómo se preocupó de decirle a todos los partidos de sus coaliciones que se unan, casi porfiadamente que se unan, porque la derecha también tiene historia de desunión, sí, quizás que más de unión. ¿Serán capaces de cumplir ese encargo que les dejó el presidente? Bueno, hoy día tuvimos, yo encuentro, Matías, una pequeña semillita.
Primero, ver a los partidos de Chile Vamos efectivamente abrazándose, reencontrándose como los diferentes gabinetes que obviamente se construyen en los ministerios con representantes de todos los partidos, con 3 discursos de cada uno de los presidentes, todos en el mismo tenor, los 3 partidos muy orgullosos de haber sido parte del gobierno del presidente Piñera, ninguno sintiendo que el otro partido era más representativo, sino que todos hablando y adueñándose de la imagen, ya ahí una primera señal. Y la segunda señal es esta ampliación de la coalición, porque no solamente quería unidad en Chile Vamos. Hacia el centro. Él quería una ampliación de la coalición. Que es probablemente donde el presidente Piñera se sentía más cómodo. Exdemócrata cristiano, en ese mundo jugaba de local. Así es. Pero en el mundo republicano, que también él tenía la ambición de que se unieran. Él estimaba, por lo que yo le entendí, que el techo fuera tan amplio hasta los republicanos. ¿Serán capaces de convocarlos? A ver, él quería eso. Y yo creo, Matías, que usted lo dice muy bien, incluso porfiadamente. En algunas entrevistas, yo creo que él sabía, cuando dice queremos una coalición amplia, desde republicanos hasta demócratas amarillos, él sabía que cuando él publicara esta entrevista y saliera probablemente como titular, iba a generar un remesón. Y iba a tener críticas e incluso probablemente le iban a decir no estamos disponibles o no creemos que ese sea el camino. Él sabía eso. Pero él creía que había que plantear con fuerza las convicciones. Y él estaba seguro, siempre lo estuvo. En su primer mandato, recordemos que abrió el espacio a la coalición por el cambio, ¿no es cierto? Chile Primero, el PRI. Y acá estaba pensando lo mismo, si se creó un partido más a la derecha de lo que era la UDI, que era el Partido Republicano, pero que también tiene vocación de oposición. Y es importante entre los electorados que a él le permitió llegar a ser presidente, porque esa es la verdad. ¿Por qué no, como siempre, con su corazón liberal, permitir tener un paraguas tan amplio donde se respetara la diversidad y donde lo que nos uniera fuera lo más importante, más que las grandes diferencias, que él creía que había que marcarlas? En las entrevistas, por ejemplo, que dio después del Consejo Constitucional y la fallida propuesta que no logramos, obviamente, sacar adelante, él marcó algunas diferencias de lo que había sido la relación con el Partido Republicano, pero nunca, si ustedes se fijan en sus entrevistas, desde la destrucción. Nunca diciendo que las ideas del Partido Republicano podían estar obsoletas o había que dejarlas de lado, sino que entendiendo de que cada una de las coaliciones y de los partidos tenía que marcar esas bemoles. A veces en política se habla de manera bastante presuntuosa de los legados. ¿Por qué digo presuntuosa? Porque los políticos siguen vivos y se reeligen o intentan reelegirse. Pero en el caso de los políticos muertos, hablar de legados de toda justicia. Uno puede hablar del legado del presidente Elwin, del legado del presidente Piñera. Bueno, ¿cuál es el legado que deja el presidente Piñera al país y a su sector? Yo personalmente creo que el presidente Piñera deja un legado que es tan poderoso y está representado en 2 íconos, a mi juicio. Yo traigo uno conmigo, aquí la estrella multicolor de su primera campaña, porque él era un hombre que creía en las coaliciones amplias, como acabo de comentar, y creía en la diversidad de las opiniones, creía en el diálogo, creía en los acuerdos, porque no veía en la diversidad una amenaza, veía una oportunidad. Entonces, lo primero es efectivamente una coalición que respete su diversidad, que trabaje en unidad y que sea capaz de dialogar con los del frente para avanzar y construir, ojalá, grandes acuerdos que permitan, obviamente, llevar a un Chile a un momento mucho mejor. Y lo segundo, yo lo tenía por aquí, le voy a mostrar un poquito, que nos acompañó hoy día en el evento. Chaquetas rojas, vieron famosas. hartas autoridades con sus chaquetas rojas, que es un signo de impronta, de gestión, de diagnóstico, de números, de saber hacer las cosas bien y de responder a tiempo y con oportunidad. Que probablemente la ciudadanía es lo que más está valorando en este minuto. Pero yo creo que son las 2 cosas. Una centro-derecha además moderna, que no tiene miedo, por ejemplo, de hablar de la agenda de mujer, de la agenda en materia de derechos humanos, que no tiene problema en reconocer que el medio ambiente y los desafíos que tienen que ver con el cambio climático son desafíos de los cuales nosotros nos tenemos que hacer cargo. Esto era algo que al presidente realmente le motivaba a través de la Fundación Tantauco. Entonces, toda esta centro-derecha mucho más moderna es parte del legado que nos dejó el presidente de todas maneras. 2 cositas. Un día escuchaba a Pablo Ortúzar, que es un intelectual del sector, se podría decir, ¿no? Usted, que hacía una crítica, un análisis crítico del presidente Piñera y él temía que lo repitiera la derecha, si es que aprendió o no, de que él era bueno ejecutando, buena gestionando y mirando un poco en menos la palabra, el relato que se le llamó algún día. Y a lo mejor de un exceso, decía algo así como un exceso en preocuparse en hacer las cosas bien, que es siempre muy bueno, un exceso muy bueno, pero poco en escuchar cuáles eran los dolores, las crujideras de la sociedad.
¿Usted asume esa crítica o autocrítica a su sector que le cuesta leer lo que está pasando, que quizás no lo leyeron para el 18 de octubre? A ver, yo creo que el presidente y el sector evidentemente no es el mismo después del 18 de octubre. Separando obviamente la violencia y todo el aprendizaje que como país esperamos haber hecho en esa materia, sin lugar a dudas el 18 de octubre marcó finalmente un cambio de que este Excel, ¿no? Esta gestión, estos números tan celebrados, ¿no es cierto?, en el sector de la derecha no eran suficientes. Y no eran suficientes si no éramos capaces efectivamente de que lo que queríamos de esta gestión y de estos resultados que tuviera sentido en las demandas de las personas también. ¿Y aprendieron esa lección, siente usted? ¿O tiene el temor que tiene Ortúzar en que si la derecha vuelve a hacer gobierno, a juicio de él, lo estoy repitiendo, cometa el mismo error o el mismo pecado? No, yo creo, a ver, siempre tenemos que tener la suficiente humildad para decir que tenemos que seguir aprendiendo. Pero creo que hay un aprendizaje muy profundo que también le llegó al presidente. En la misma pandemia hubo una reflexión que hacer al respecto de situaciones extraordinarias, medidas extraordinarias, ¿no es cierto? De un aprendizaje que tuvo que ver con las ayudas sociales y que terminó comprendiendo y defendiendo muy fuertemente el mismo presidente Piñera. Y yo creo que ese aprendizaje nos va a acompañar. ¿Por qué nos va a acompañar? Porque cuando uno ve el fallecimiento del presidente y qué es la ciudadanía e incluso las personas más vulnerables, las que recuerdan al presidente por la PGU, por el IFE, por el postnatal de 6 meses, por la reconstrucción de las casas, entonces uno se da cuenta que el legado sí finalmente terminó llegando a la gente. Y por último, una de las cosas que también resuena mucho de la última administración Piñera es lo que terminó ocurriendo con la convocatoria a los procesos constitucionales. Así se entiende globalmente, pero hay un sector, o hay una parte de su sector, y no solo republicanos, también en su propio partido probablemente, y en la UDI, que nunca le perdonaron a Sebastián Piñera haber, aquí sí que soy textual, vendido la Constitución. ¿Usted lo ha escuchado eso, no? Así es, ¿O lo estoy inventando? Por supuesto que sí, no, es tal cual. ¿Perdonaron, entre comillas, a Piñera? ¿Entendieron lo que quiso hacer Piñera esa noche de tanta violencia como una salida institucional o hay algunos que todavía están dolidos? Yo creo que hay algunos que todavía están dolidos, pero cada minuto que pasa, y evidentemente después del fallecimiento del presidente, hay una reflexión un poquito más profunda de qué es lo que realmente lo motivaba al presidente. En el 12 de noviembre tomar la decisión de no sacar a los militares a la calle, cuando probablemente para el apoyo del sector era mucho más razonable, si uno quería mantener ese apoyo, sacar a los militares. Yo tomé una decisión pensando en las futuras generaciones, que era ir contra una fuerte oposición del sector de tomar un camino institucional desde la política. Y eso hacen los líderes. Eso hacen los grandes líderes, que en momentos cruciales y difíciles toman decisiones incluso contra el propio sector. Y por eso nosotros nos sentimos tan orgullosos de haber acompañado esa decisión del 12 de noviembre, que creemos que con el paso del tiempo cada vez se hace más claro que era la decisión a tomar. No íbamos a hipotecar generaciones completas con malas decisiones que se habían tomado en el pasado. Y espero que con el paso del tiempo, a quienes todavía no entienden que esa fue la decisión de un demócrata de primera hora, como dijo el presidente Boric, era la correcta, yo creo que con el paso del tiempo lo van a lograr entender. Carla Rubilar, exministra del presidente Piñera, muchas gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias, Matías, por la invitación. 1 de la madrugada con 29 minutos, vamos a la primera pausa aquí en 24 Noches y ya volvemos con más noticias. Ya volvimos con 24 Noche. Ya estamos nuevamente de regreso en 24 Noches. Les contamos que comenzó la tramitación de la reforma a las pensiones en el Senado, una discusión que asoma compleja para el gobierno, ya que el oficialismo no tiene mayoría ni siquiera en la Comisión del Trabajo, que va a revisar precisamente esta iniciativa. El destino del nuevo 6% de cotización sigue siendo el gran nudo crítico. Por fin iniciamos la discusión de la reforma previsional. Ojalá haya apertura al gobierno en no insistir en el proyecto inicial. Si se insiste en 6-0, esos 1.500.000 chilenos nunca va a recibir aumento de pensiones. Son las posturas que hay en el Senado en torno al tema más polémico de la reforma a las pensiones. ¿Qué pasará con el nuevo 6% de cotización adicional con cargo al empleador? El presidente nos ha mandatado a tener apertura para buscar fórmulas que nos permitan subir el monto de las pensiones, pero sin duda si el debate se lleva a que todo el aporte del empleador vaya a la capitalización individual, eso sería muy complejo porque significaría que las pensiones no subirían hasta en 25 años más.
Es la postura de La Moneda al iniciar el debate en la Cámara Alta. La reforma a las pensiones inicia su segundo tiempo. Un desafío complejo asumen en el gobierno, pues el oficialismo no cuenta con mayoría ni siquiera en la Comisión de Trabajo, encargada de la tramitación de este emblemático proyecto. En la Cámara de Diputados se aprobó algo que no es, que a diferencia de lo que se dijo en su momento, no es un cascarón vacío, sino que es como un queso suizo, en el sentido de que tiene muchos vacíos. ¿Ah? Así definía el ministro Mario Marcel el estado actual de la reforma tras su paso por la Cámara de Diputados. Es que muchas normas específicas fueron aprobadas, pese al rechazo de varias normas generales. He ahí que en el Senado ya algunos plantean la posibilidad de reorientar la discusión. Hemos pedido que una comisión transversal de más alto nivel, estamos pensando en economistas como David Bravo, como Josep Ramos, como Salvador Valdés, acompañen este proceso. Una mesa en que podamos cada uno de nosotros estar representados con asesores de alto nivel para poder avanzar quizás en lo que ojalá sea un acuerdo. Por el momento las posturas siguen distantes, sobre todo respecto al destino del 6%. El gobierno persiste en que 3 puntos deben ir a las cuentas individuales y 3 a un fondo solidario. En Chile Vamos esperan que la totalidad de esos recursos vayan a las cuentas individuales, mientras que el Partido Demócratas plantea la idea de destinar 4,2 puntos a las cuentas individuales y 1,8 puntos a un seguro de longevidad. Si no se entiende que parte importante de ese 6% tiene que ir a un sistema de seguridad social, no van a recibir nunca los jubilados de hoy aumento en las pensiones. Nadie podría entender que después de haber retrocedido el gobierno y retrocedido en algo, la derecha en su momento hoy día se vuelvan a parapetar detrás de sus trincheras. De que nosotros no vamos a recibir a nadie de forma sola con lobby. ¿Ah? Nosotros vamos, quienes quieran conversar con nosotros, aquí vamos a estar todos. Fue la primera determinación de la Comisión de Trabajo que presidirá en las próximas semanas el UDI Iván Moreira. Así comenzó el segundo tiempo de este proyecto clave en la agenda del gobierno. Y en otras noticias, el gobierno confirmó que se levantaron órdenes de captura internacional contra los responsables del secuestro y asesinato del teniente Ronald Ojeda. Esto luego que un informe policial identificara en el norte del país la señal de los celulares de 2 de los sospechosos. Una noticia que llega cuando la familia del exteniente reconoció sus restos en el servicio médico legal. Cuando se supo que Ronald Ojeda Moreno fue víctima de un secuestro, rápidamente las autoridades activaron los controles fronterizos. Esto ante las sospechas de que los responsables pudieran sacarlo del país. 9 días más tarde, su cuerpo sin vida aparecía enterrado en una toma en Maipú. Este miércoles fue reconocido por su familia. La señora del señor Ojeda concurrió al servicio médico legal a reconocer sus restos y a recibir los informes genéticos que confirman la identidad del fallecido. Un nuevo informe policial llevó de vuelta la atención a las fronteras. La hipótesis de que 2 de los sospechosos abandonaron el país cada día toma más fuerza. Han cursado las policías órdenes de Interpol de búsqueda de personas que son sospechosas de haber participado en este delito. El documento revela que días después del secuestro, los celulares de 2 de los sospechosos emitieron señal en el norte del país. Uno de ellos fue localizado cerca del aeropuerto de Arica, lo que podría significar una salida por un paso no habilitado a Perú. El otro sospechoso utilizó su teléfono celular la madrugada del 25 de febrero en Colchane, esto en la región de Tarapacá, por lo que se especula que abandonó ilegalmente el país por la frontera en dirección a Bolivia. La interrogante sigue siendo la misma. ¿Cuál fue el motivo para secuestrar y matar a Ojeda? El único detenido en el caso, identificado en labores de vigilancia y cobertura durante el secuestro, aseguró, según cercanos a la investigación, que 2 de ellos estaban ligados al Tren de Aragua. En el territorio están operando organizaciones criminales de carácter transnacional, como el Tren de Aragua, como el cartel de Sinaloa o como el cartel Jalisco Nueva Generación. Otra tesis que toma fuerza y que no fue descartada por el fiscal nacional es que el caso esté ligado a un móvil político, tema que acaparó la atención de la sesión especial del Senado por agenda de seguridad. Las distintas hipótesis que existen, y me alegra que el gobierno no haya descartado ninguna, también está la hipótesis de que una narcodictadura como la de Maduro esté detrás de esto. Todavía no se sabe. Es una aberración
que la sala del Senado se convierta en un espacio para escuchar todo tipo de tesis delirantes sobre el crimen del ex militar venezolano. Una investigación realizada por el medio Exante dejó en evidencia un certificado del Instituto Venezolano de Seguros Sociales. El principal sospechoso, Walter Rodríguez, habría trabajado en el año 2015 durante 7 semanas en el GE, despacho de gobernador en Venezuela. Es probable que haya sido colaborador del gobierno regional, al que está afiliado según este gobierno, y por eso no recibía sueldo. Durante la mañana de este miércoles, la esposa de Ronald Ojeda pudo al fin reconocer el cuerpo de su esposo en el servicio médico legal. Desde este minuto, además de otras diligencias en la causa, su familia debe abocarse a sus trámites funerarios y a su vez a obtener los recursos para poder tener un digno funeral y decidir también cuál va a ser el destino final de su reposo. Análisis de tatuajes y huellas dactilares realizados, ahora también identificado por su esposa. Solo faltan los resultados de una prueba de ADN para que Ronald Ojeda Moreno pueda ser entregado y despedido por su familia. Y tras 7 años en el Congreso se aprobó la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, la que va a permitir mejorar la fiscalización de las medidas cautelares e incorporar a niños y niñas como víctimas de la violencia que viven sus madres o cuidadoras, así como otras acciones concretas en protección a las víctimas. Siento que te llaman mucho a denunciar, incluso el día de hoy, pero el sistema no funciona. Es la conclusión a la que llegó Cristina, una mujer que durante años sufrió violencia y acoso por parte de su expareja. Ya en el 2019 yo pongo la orden de alejamiento definitiva, ahí yo siento que queda la escoba, porque ahí empiezo a recibir mensajes todos los días por todas las redes sociales. Llega un momento en que yo recibía 80 correos diarios. Acusa que las medidas cautelares no fueron suficientes y que durante todo el proceso judicial se sintió desprotegida y hasta cuestionada. Realidad que se busca revertir con la aprobación de una nueva norma. Con mucho orgullo debo decirles que el proyecto ha sido aprobado y se despacha a ley. Durante 7 años se mantuvo dormida en el Congreso, pero este miércoles, con 75 votos a favor, fue aprobada la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. En su tercer intento y después de una agitada discusión, el proyecto quedó listo para ser promulgado. Estamos muy contentas de que la votación haya sido transversal, tanto en la Cámara como en el Senado. Aquí debiese haber esa no violencia para todos, para hombres y mujeres. Pero estamos en una situación donde se han vivido historias que hoy día ameritan legislar. Al menos nosotras, las mujeres, nos vamos a sentir más protegidas. Presentada el 8 de marzo de 2017 por la entonces presidenta Michelle Bachelet, la propuesta tenía un objetivo claro. Consagra el derecho de las mujeres a una vida sin violencia, haciendo los cambios necesarios para que podamos perseguir y castigar de manera más contundente a la violencia. La nueva ley propone cambios estructurales al sistema, entre los que destacan el fortalecimiento y ampliación de medidas cautelares. Esto significa que ya no solo en casos de violencia intrafamiliar se impondrán estas medidas, que serán más severas, sino que también en casos de denuncias por violencia de género. Esta es una aposta que nos han dejado otras y hoy día estamos entregando una legislación y un marco para las nuevas generaciones. Un segundo punto es que los hijos pasan de ser testigos a víctimas del hecho violento. Es decir, también podrán estar sujetos a protección con cautelares, una batalla que Cristina se demoró 2 años en ganar para sus 3 hijos. Pudo haber sido mucho más rápido, porque yo estuve 2019, yo estuve peleando esta orden de alejamiento y recién la tuvimos en 2022. Otro cambio importante es la reducción de la cantidad de veces que la persona afectada debe relatar lo ocurrido. Desde ahora se unificarán los datos de distintas instituciones para evitar una revictimización. Y, en un apartado no menor, la denunciante contará con apoyo y asistencia judicial totalmente gratuita. Todo para evitar el círculo de violencia que afecta a la persona. La situación de violencia no es la situación puntual que uno vive. Ya no es la situación de que él viene y te grita o te pega, o no es eso. Es todo lo que implica, porque aquí hay una dinámica de violencia que hay que erradicar de una familia, y eso es lo complejo. Cada una semana una mujer es víctima de femicidio. Cada 15 minutos
Una mujer en Chile sufre una agresión sexual. 44% de las mujeres en Chile son o han sido víctimas de violencia. Transformaciones que la nueva ley integral contra la violencia hacia las mujeres venía buscando hace años y que finalmente podrán ser aplicadas, cambiando potencialmente la vida de miles de mujeres en nuestro país. 1 de la mañana con 46 minutos. Pausa y ya volvemos. Ya estamos de regreso en 24 Noche. Les contamos que autoridades realizaron la entrega de los primeros subsidios para las viviendas definitivas tras los devastadores incendios en la región de Valparaíso a las familias del campamento Manuel Bustos. Las viviendas de tipo industrial serán construidas por la empresa E2E y son un tipo de solución habitacional rápida. Además, estos hogares cumplen con todas las normas técnicas, asegurando su resistencia frente a sismos e incendios. Las autoridades informaron también que habrá un subsidio de autoconstrucción asistida que se va a depositar de manera parcelada y contará con el acompañamiento de un equipo técnico. Yo quiero reiterar las palabras del presidente Gabriel Boric. No vamos a dejar a nadie atrás. No vamos a dejar a nadie solo. Ninguna familia, ninguna persona afectada por los incendios va a quedar sin apoyo y ayuda del Estado y de los privados que han estado colaborando con nosotros. Estas casas nosotros ya las tenemos en stock, por lo tanto van a ser muy rápidas de construir y esperemos que estén más o menos en 2 a 3 meses las casas acá ya instaladas. Estamos contentos de dar este paso, sabemos que esto es muy insatisfactorio para la necesidad de la familia, pero queremos ir avanzando y este es un ejemplo, como se decía, de que podemos avanzar y podemos avanzar firme y esperamos seguir con harta fuerza en la misma dirección. Sin uno de sus artículos clave, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó al Senado la Ley de Incendios. Este proyecto, ingresado por el Gobierno en octubre del año pasado, busca fortalecer las herramientas para reducir el riesgo de incendios forestales y rurales. La iniciativa fue respaldada por 116 votos a favor, tuvo 8 votos en contra y 20 abstenciones. Sin embargo, el artículo que proponía limitar el cambio en el uso de suelos de áreas siniestradas por lo menos por 30 años fue rechazado tras contar con 62 votos a favor, 72 en contra y 20 abstenciones. El texto, que pasó a su segundo trámite en el Senado, propone definir zonas de interfaz urbano-rural-forestal en áreas de amenaza media, alta o crítica. Esto en planes reguladores intercomunales o planes seccionales. También propone crear zonas de amortiguación forestal como parte de la estrategia de prevención de incendios. Vamos a escuchar a continuación las declaraciones de parlamentarios antes de que se votara esta iniciativa. El Congreso debe estar a la altura para obligar a crear cortafuegos, para prevenir la propagación de incendios forestales que se lleven la vida de nuestras vecinas y nuestros vecinos. No tengo mucho más que agregar, solamente pedir que estén los votos para que esto avance en el Senado. Toda la ley es perfectible. Es el proyecto que a largo plazo nos va a permitir cambiar la planificación territorial y poder enfrentar la realidad, la nueva realidad, que es que hay muchas plantaciones forestales al lado de centros poblados y la tragedia de Valparaíso se puede repetir hoy día mismo. Hoy día se está quemando la región del Biobío, se puede repetir cualquier día porque se ha plantado pino y eucalipto en todas partes. ¿No será más fácil que lo haga la municipalidad apoyándose además en la maquinaria del MOP como se ha hecho siempre? Bueno, siempre hasta esta administración municipal que no ha hecho la pega y no la ha hecho en 2 años seguidos, teniendo 2 años seguidos de graves incendios que no se habían visto antes en Viña del Mar. Este proyecto de ley no resuelve nada, lo vamos a votar a favor en general solo para habilitar que esta discusión exista, pero vamos a votar en contra buena parte de las normas, porque en realidad yo personalmente encuentro que tiene muy poco que salvar este proyecto de ley. Aprovechar este momento de dolor para tantas familias para hacer un punto político e incluso ideológico en algunas de las normas que están plasmadas en este proyecto. Los incendios se combaten con gestión, con prevención y con medidas de mitigación. Internacional. Y en noticias del mundo, crece el drama humanitario en la Franja de Gaza, donde casi una veintena de niños han muerto por desnutrición. Esto frente a la negativa de Israel de permitir la entrada de suministros básicos. Desde que estalló la guerra entre Hamás e Israel, este comedor comunitario entrega alimentos a los palestinos desplazados en la Franja de Gaza. Si en un inicio daban 3 comidas diarias a cada familia, 5 meses después solo pueden darles una.
Venimos por comida y bebestibles. Las cosas son caras y no tenemos dinero. Todo el mundo está cansado. Si los voluntarios antes podían preparar 10 comidas diferentes, hoy la falta de gas, leña e ingredientes las redujo a 2. Nuestros corazones se estrujan de dolor cuando un niño nos dice quiero comer arroz y pollo. No podemos darles arroz y mucho menos pollo. Temen que si la guerra continúa deban cerrar. Según estimaciones de la ONU, más de 500.000 de palestinos en Gaza están a un paso de la hambruna, una cuarta parte de la población. Esto es una guerra contra los alimentos, contra el hambre, contra los civiles. Una crisis humanitaria que también afecta a los más pequeños. Según reportes de las autoridades del enclave, al menos 16 niños y niñas han muerto por deshidratación y desnutrición. Mi hija, mi dulce y hermosa hija, ha fallecido, gracias a Dios. Deficiencia de calcio y de potasio. Probablemente muchos más niños luchan por sus vidas. Estas muertes son provocadas por el hombre, predecibles y totalmente prevenibles. Tal es el caso de Yassan Alcafarne, de 10 años, que como cuenta su madre pasó 10 días en el hospital debido a la desnutrición que luego le quitaría la vida. Antes de la guerra solía comer, beber, moverse, jugar, reír. Ahora no se mueve, no puede hacer nada. Según la ONU, en el mes de enero, 1 de cada 6 niños menores de 2 años padecía desnutrición aguda en el norte del enclave, donde la ayuda humanitaria es aún más escasa que en el sur. Antes de la guerra mi sobrino pesaba 12 kilos. Después de unos 2 meses ahora pesa 6 kilos. Su situación empeora cada día. Dios nos proteja de lo que viene. Esto sugiere un declive grave y rápido. Un descenso de este tipo en el estado nutricional de la población no tiene precedentes a nivel mundial. El lanzamiento aéreo de alimentos y suministros médicos se ha vuelto recurrente por parte de Estados Unidos y Jordania. También escenas desesperadas como la de este sábado, cuando cientos de personas se abalanzaron a un camión que transportaba bolsas de harina. Israel dice estar dispuesto a permitir la entrada de más ayuda por el sur, mientras culpa a la ONU y otras agencias por no distribuir más ampliamente lo que ingresa. Todo mientras las negociaciones por un cese al fuego están en un punto muerto, en un conflicto que ya ha cobrado la vida de casi 32.000 personas en solo 5 meses. 2 de la mañana con 2 minutos, llegamos al final de esta edición de 24 Noche. Agradecemos su sintonía y los invitamos a que sigan en Televisión Nacional de Chile, Canal 24 Horas y todas sus plataformas. Que estén muy bien, buenas noches.